digamos, de este live de hoy, que es muy importante, porque es el por qué. El sur de la Florida es el destino de inversión más seguro y rentable, ¿ok? Aquí, importantísimo darte la bienvenida primero, porque creo que yo te conozco hace mucho tiempo y sé que tú eres el candidato ideal para explicarnos por qué actualmente tú consideras que, no podemos hablar ahorita, ¿no? Pero vamos a hablar del por qué tú, como financista, como advisor y como CIO de Cullinan, nos expliques y con tu expertise por qué realmente este mercado es óptimo. Tú como ayudas a lo que es Family Offices, nos vas a explicar después en qué consiste eso. Y bueno, comparar un poquito el mercado de Latinoamérica con acá, ¿no te Sí, parece? sí, así mismo es. Hoy nuestro objetivo es mostrarle por qué invertir en el sur de la Florida es la mejor opción. Comparada con mercados como Puerto Rico, República Dominicana, Colombia y México, analizaremos, oigan muy bien, analizaremos aspectos como la plusvalía, los beneficios fiscales, la estabilidad económica y mucho más. Así que vamos a empezar. Vamos a darle Estamos otra listos. vez. Bueno, Abraham, mira, el tema otra vez. El por qué el sur de la Florida es el destino de inversión más seguro y rentable. Yo lo quiero explicar en partes para que tengamos como un resumen y las personas que nos están viendo digan, bueno, vamos a ir, ¿en qué punto me voy a afincar yo como a algo que me interesa, ¿no? Lo primero que vamos a ver es la explicación, que me encantaría oírlo de ti, de ese tsunami económico que se avecina, que es súper interesante. Esa parte me encanta. Dos, la comparación de mercado, que ya hablamos, lo que es el sur de la Florida con América Latina. El número tres, las consideraciones fiscales. La estrategia de inversión que hay en cada momento que tenemos aquí, que la podemos utilizar y que muchas de estas personas no saben de que le existen. Y bueno, la parte número cuatro, que es la inflación, la estabilidad de la moneda y por supuesto la plusvalía, que es lo que todo el mundo busca. Sí, así mismo ¿Es? es, así mismo es. Así que, bueno, vamos Por a... favor, recuerden, escriben sus dudas en el chat mientras estamos hablando y compartiendo la información y responderemos tantas como podamos. Así que escríbanla aquí abajo. Bueno, ahora sí, ahora empezamos contigo, ¿ok? Por fin la materia. Tú eres el que vas a hablar más aquí que Sí. nosotros. Mira, Abraham, para quienes no conocen Cullinan Capital Advisor, ¿podrías contarnos brevemente qué hace la firma y cuál es su misión? Claro que sí. Sí, primero que nada, muchas gracias por la invitación. En Cullinan nosotros empezamos la compañía con la visión de alinear a los inversionistas de Latinoamérica con las oportunidades de inversión en los Estados Unidos, teniendo en cuenta que muchas veces lo que pasa en el mercado es el levantamiento de capital de Latinoamérica a los Estados Unidos pasa desde una manera eh, cualitativa y con mercadotecnia, pero no necesariamente con un filtro analítico. Entonces, en la compañía, por mi background financiero, en analítica, en colocar capital, metimos ese filtro y de esa manera podemos traducir la tesis de inversión de un asset manager aquí en los Estados Unidos hacia Latinoamérica para alinear las metas de un inversionista en cómo se fijan los proyectos y qué tipo de retorno puede dar un proyecto en los Estados Unidos con el background financiero analítico que yo traigo para poder analizar de la manera correcta todo tipo de proyecto. bueno, que ahí justamente, yo creo que todo tiene que ver con tu background, que lo conocemos hace tiempo y me parece que es importante destacar algo. Mira, normalmente, para que sepan, yo sé que tú has manejado, estamos hablando de mucho capital para estas, digamos, esto es lo que es Family Offices y es muy importante porque hay gente que te está dando ¿sabes? Su capital, su patrimonio a ti. Ahora, ¿qué crees tú como, qué ventaja crees tú que tiene el mercado actualmente, tú en el mercado actualmente? ¿De qué te destacas tú a diferencia de los demás en relación a lo que haces? Bueno, primero que nada es eso, ¿no? Que normalmente, como pasó por los últimos 10 a 15 años, porque había bastante liquidez de la parte de la Reserva Federal con el quantitative easing, que muy básicamente es ellos compran bonos que están en la calle, digámosle así, y con ese dinero que lo compran, que lo sacan de sus bóvedas, ese dinero se queda en las calles y al moverse agarra velocidad y eso crea que la economía crezca. Como estaba tan caliente el mercado por los últimos 10, 15 años, tanta imprenta de dinero y además los intereses bajos, normalmente la gente de mercadotecnia o los equipos de investor relations iban a Latinoamérica, levantaban capital de una manera un poco fácil con mercadotecnia, pero ¿qué pasaba? 3, 4, 5 años después,
Ujú. se daban cuenta que los retornos que le habían ofrecido a los clientes no eran los actuales y lo que pasaba. Lógicamente, muchos de esos clientes pierden la confianza y la gran diferencia que nosotros traemos es que yo he manejado proyectos, yo he ejecutado proyectos. En total, solamente en la parte multifamiliar tengo 1.2 billones de dólares en proyectos ejecutados y al tener ese background, se alinea muy bien lo que le digo al cliente con lo que pasa. Lógicamente no hay exactitud, pero estar dentro de un rango eh, te gana mucha confianza con los clientes, ¿no? Sí, Perfecto, sí. perfecto. Mira, Abraham, recientemente, ahorita mencionaste una interesante analogía con un tsunami. Me ¿Podrías fascina esa palabra. explicar, esa palabra está interesante, ¿verdad? Sí. ¿Podrías explicarnos a qué te refieres con el tsunami económico y cómo afecta a los mercados actualmente? Perdón que interrumpa un momentito, pero yo sé que eso es la parte que a mí más me gusta, porque ahí es donde está la diferencia de ese tsunami, cuándo viene, según tú, por qué viene y a dónde viene. Claro que sí. Bueno, a mí me encanta usar analogías porque te crea un concepto en la cabeza donde puedes entender tal vez partes que se oyen complejas, pero en realidad no las son. Lo que pasa es que en finanzas usamos muchos nombres Ujú. para describir ciertos efectos o ciertas causas o eh, ciertas diferentes cosas, ¿no? Una de esas es dry powder. Dry powder se le llama al dinero que no está invertido, que está técnicamente en bóvedas para empresas grandes o grupos de capital privados grandes. Y lo que tenemos hoy es lo que yo considero un Ujú. tsunami. Los tsunamis agarran rapidez por qué tan hondo es el mar donde están viajando. Entre más hondo es ese mar, entre más profundo es ese mar, más velocidad puede agarrar un tsunami y cuando te llega la ola, es decir, cuando tú puedes ver la ola es muy tarde y esa ola te va a Te dejo arrasar. atrás. Sí. De la misma manera, al día de hoy, tenemos que desde el 2002, los grupos de capital privado han acumulado en dry powder 2.6 trillones de dólares y si le agregas el dinero de family offices, es decir, ultra high net worth individuals que tienen mucho dinero acumulado Ujú. también, puede ser Ujú. que llegue esta figura a 3 o a 3.5 trillones de dólares de dinero acumulado. Ok. ¿Qué ha estado pasando? Desde el 2016 esa acumulación se aceleró y lógicamente lo que puedes ver al unir los puntos es que han estado esperando el momento correcto. Ahora sabemos que los intereses van a bajar por la parte de la Reserva Federal más de lo que ya empezaron a Ya están bajar bajando, sí. y, Ujú. y que el quantitative easing, es decir, el incrementar liquidez a los mercados para estimular a la economía también está pasando. Entonces, ahora, si ponemos que, digamos, solo un 10, 20, un 30% de esos 2.6 trillones de Ujú. dólares son invertidos a la economía, ¿qué va a pasar a las valuaciones en real estate? Lógicamente van a subir. Entre más compra hay y más dinero Va para arriba. hay hacia el mercado, va a ir para arriba. Es decir, si Exacto. tú tienes una manzana y tienes $1, que es el dólar potencial que puede comprar la manzana, hipotéticamente la manzana va a costar $1, pero si ahora tienes $2, hipotéticamente la manzana puede costar $2. Perfecto. Oye, una cosa, y eso, o sea, de verdad que eso suena, o sea, una locura, y hay que aprovecharlo, ahí es donde estamos. Ubícame un poquito tú eso, en cuanto al real estate y el impacto específicamente aquí en el sur de la Florida, que tú sabes que no es por nada, pero muchas veces distinto a nivel de real estate que todas partes de, digamos, Estados Unidos, pues. Sí, bueno, algo también muy importante es que al día de hoy la mayoría de los patrones migratorios dentro de los Estados Unidos y bueno, en muchas partes del mundo están pasando por dos causas. Ujú. Políticamente, por gobiernos que te agarran de la camisa y no te dejan correr si eres un entrepreneur. Y la segunda es por impuestos. Es decir, si te das cuenta ahorita, el gran movimiento migratorio Ujú. doméstico viene de Nueva York y de California a tres estados Claves. en particular. Ujú. Florida, Texas y Arizona. Y Ujú. es, si tienes todo este movimiento migratorio de individuos que ganan más dinero en Nueva York y en California hacia la Florida, ¿qué Ujú. pasa al sector inmobiliario? Pues va Exacto. a crecer.
Va a crecer automáticamente, es un tsunami, o sea, es esto, pues es una ola que tenemos que estar ahí pendiente. Yo se la vengo diciendo a toda mi gente de que, o sea, justamente yo creo, y ahora tú lo dices desde un punto de vista económico y financista, y es la explicación que estás dando el por qué pasa esto, y más que todo apuntado a real estate, ¿no? Ahora, fíjate tú, Abraham, tú nos has explicado un panorama económico y potencial que viene, ¿verdad? Ahora, si comparamos algunos mercados clave, como el sur de la Florida, yo te voy a dar un estimado. La tasa de apreciación aquí anual, digamos más o menos, aproximadamente, depende del negocio que haga en real estate, ¿verdad? Depende de la, digamos, de la agresividad y hasta cierto punto de, bueno, lo arriesgoso dentro del real estate es más o menos un 10%. Mira que, por ejemplo, en Puerto Rico, en Dominicana, en Colombia, en mismo México, yo he hecho comparaciones del mismo producto en estos mercados y estamos haciendo un aproximado de un retorno al 2 o un 4%. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si le sumas a eso la volatilidad del sistema político, por ejemplo, México, o sea, Colombia, todo eso les limita a ellos mucho la apreciación. Entonces, una de las cosas claves aquí que nosotros le decimos a los clientes, decimos, mira, es solamente la parte económica la diferencia, lo que eso atrae a nivel de apreciación o de retorno de inversión de este mercado, ¿verdad? O sea, que Sí, mire, fíjate, y si seguimos hablando de esos ejemplos y eso que acabas de explicar tú, Irazú, y hacemos un ejemplo ahorita con una propiedad, básicamente tomamos una propiedad en preconstrucción, pongamos, valorada en $500,000. Usemos ese número y usemos ese ejemplo. En Florida, ¿no? Después de 3 años, más o menos, esa propiedad con la plusvalía y la revalorización podría estar costando más o menos un aproximado de $665,000. Estaríamos hablando casi $165,000 en 3 años revalorizándose. En Puerto Rico, una propiedad similar, solamente por usar un comparable con Puerto Rico, solo alcanzaría una revalorización de 562,000, o solamente sea, 60,000 62. dólares, Exacto. debido a una apreciación menor. Entonces, ese sería un ejemplo más o menos de lo que estaríamos hablando. No, y estamos hablando, claro, nosotros estamos ese ejercicio lo hicimos, ahora en base a un producto de un producto básico de un nivel, digamos, de preconstrucción y a proyección de unos 3 años. Entonces ahí se ve que, por ejemplo, en porcentaje, 100,000 Florida, dólares de diferencia, más o claro, en menos. porcentaje son un 82% de diferencia, casi la mitad de un 31 o 45% en Wow. base a los demás. Sin contar, que eso es otro tema que también es importante aquí, ¿no? Que quiero que, aquí vienes tú muy importante, que quiero tu opinión. Todo lo que es la consideración fiscal y la estrategia que hay de inversión en cuanto a este tema, digamos, de inversiones fiscales. En Latinoamérica hay diferentes productos y se benefician vamos a decir, de sus ventajas fiscales. Por ejemplo, en Puerto Rico, yo no sé si tú conoces, ellos tienen lo que se llama el Act 60, el Acto 60, que ofrece beneficios fiscales sobre la ganancia de capital. Sí, Pero aquí hay muchos donde si tú te manejas bien a nivel de taxa, a nivel financiero, está el 1031 Exchange para tú que te permite diferir los impuestos sobre ganancias cuando tú reinviertes. Están también, digamos, hay productos de hipoteca sobre los bienes inmobiliarios de inversión, que son productos muy beneficiosos a nivel de tasa de interés, que también te permite sacar dinero de ese inmueble y reinvertirlo en otro. O sea, que hay muchas cosas que justamente, y te voy a decir, o sea, te lo Sí. puedo nombrar, hay muchas, pasa que no hay tiempo, donde la gente le teme a esta cuestión fiscal, que cree que Estados Unidos, el IRS, te va a arrancar, y es donde si tomamos esos beneficios fiscales que sí tenemos aquí, y a eso le sumamos la plusvalía, vamos a tener un retorno mucho más grande. No sé eso sí. qué te parece a ti, o sea, ¿qué piensas tú de esto? Mira, de la parte de Puerto Rico, creo que sí tienen cosas buenas que pueden usar los individuos. De Ujú. hecho, la famosa acta donde si tú vives, creo que son 183 días en Puerto Rico, tu tasa impositiva baja, creo que al Ajá. 4%. Creo que es muy buena, pero si vas a vivir allá. Ahora, si tú quieres invertir tu dinero, y la palabra inversión conlleva varias cosas, uno es retorno, Ujú. pero tienes que medir por ese retorno cuál es el riesgo que estoy tomando. Entre más alto el retorno, normalmente debería ser más alto el riesgo. ¿Y qué pasa? La primera regla de la inversión es no pierdas tu capital. Aunque La sea me recupéralo. Exacto, Correcto. exacto. Entonces, la mejor manera de no perder tu capital es invertir en una infraestructura fuerte, los Estados Unidos.
leyes que protejan a los inversionistas. Las mejores leyes para protección a los inversionistas están en los Ujú, Estados Unidos y en ujú. sectores crecientes, que aquí en los Estados Unidos hay sectores muy buenos. Ahora, que puedes tal vez conseguir buena plusvalía en Puerto Rico o en otras partes, seguramente, pero por eso en finanzas les llamamos economías emergentes. ¿Por Ujú. qué? Porque aunque tienen alto crecimiento, también tienen el potencial de que un cambio de gobierno, un cambio de administración o de volatilidad puede hacer que pierdas una gran cantidad de tu dinero. Entonces, muchas veces cuando analizamos los retornos, tenemos que tener en cuenta que un retorno alto también puede conllevar un riesgo bastante alto. Lo que estamos hablando hoy justamente, ¿no? Que el riesgo se llevan en inversiones, digamos, tiene un retorno más alto, pero por supuesto va ligado totalmente con el riesgo más alto, ¿no? Es así. Y eso es otra cosa que queremos hablar contigo en cuanto a lo que es la inflación, ¿no? La inflación, la estabilidad de la moneda como tal, y bueno, y lo que conlleva todo eso a Sí. la plusvalía. No, fíjate que la inflación es otro factor clave. Aunque en Estados Unidos la inflación existe, se maneja con políticas monetarias predecibles. Esto permite a los inversionistas planificar a largo plazo con mayor seguridad. Mientras tanto, en mercados como México y Colombia, la inflación puede ser menos controlada, afectando el poder adquisitivo y los retornos de inversión. Cuéntanos un poquito todo eso, ¿cómo lo manejas tú a nivel de inflación? ¿Qué crees tú? ¿Eso afecta o no Una afecta? palabra que da miedo. ¿Afecta a qué, perdón? A lo que es Al- digamos, tu retorno final. Vamos a suponer, yo invierto aquí en Estados Unidos y mi inflación ya la sabemos que es un poquito más controlable, Ujú, ¿verdad? ¿Ok? En cambio, ujú. los países latinos Menos siempre controlada. es medio controlada, más volátil. Ujú. Entonces, bueno, es eso, es decir, bueno, tengo esta inversión, yo invertí $500,000 aquí o invertí $500,000 allá. En cuanto a valor moneda, inflación, ¿qué crees tú que es más estable, es preferible aquí o allá? Sí, bueno, mira, número uno, que es algo un poco complicado, pero países que manejan su propia moneda, normalmente para ellos es más fácil controlar cualquier tipo de inflación. ¿Por Ok. qué? Porque, número uno, ellos pueden imprimir, pero número dos, también tienen el poder a través de bancos centrales de cambiar los intereses, es decir, subirlos o bajarlos. Ujú. Ahora, en términos de inversión, y no sé si me estoy yendo a tangentes, pero creo que es importante, términos de inflación, muchas veces lo que uno debería de buscar es activos que mitiguen tu riesgo de inflación al tener ciertas partes que vayan ligadas a la inflación. Te doy un Ok. ejemplo. En multifamiliar, en estos activos de renta donde construyen edificios y rentan cada unidad, Ujú. ahí esos tipos de activos tienen funciones para ir pegados a la inflación y que a ti como inversionista no te pegue. Es decir, si la inflación sube al 5%, muy fácilmente tú puedes subir la renta a 5% y en tu activo y en tu inversión final y tu retorno final no te va a pegar de la misma manera que otro tipo de activo te podría ser golpeado por la inflación. Entonces, eso es una parte. Y número dos, claro que cualquier inflación al final del día va a golpear a tu retorno final, porque sabemos que después de cada inflación alta va a venir una subida de intereses, como lo que acaba de pasar, y con una subida de intereses la economía se va a congelar un poco, que es lo que pasó exactamente. Entonces, de ahí sabemos que inflaciones altas llevan el riesgo de que te golpeen. Ahora, normalmente la inflación técnicamente es buena para los inversores, mala para la clase media. Es Ujú. por eso que esta inflación golpeó muy fuerte a los Estados Unidos porque barrió a la clase media y ayudó mucho a los ricos, pero siempre es bueno tener activos que mitiguen esa inflación para el inversionista al final del día. Ahora, explícame un poquito eso que estás diciendo, que golpeó mucho la inflación a la clase media y ayudó digamos, a la clase alta. ¿Por qué? Porque ellos tenían más bienes inmuebles, más activos que. Sí, lo que pasó es, número uno, imprimimos dinero y número dos, teníamos los intereses bastante ¿Ok? bajos. Normalmente tú, como sacas la evaluación de un activo financiero, es el flujo de caja, lo divides por un interés y Ujú.
a 5 años, digamos, los llevas a tiempo presente dividido por un interés. Entre más bajo el interés, mayor la evaluación, y el flujo, entre más alto, lógicamente mayor la evaluación, y el flujo muchas veces va a ser mayor con un interés menor y con más ventas de la parte de la compañía. Entre más dinero hay en la calle, las compañías van a tener mayor venta. Entonces, ¿qué pasa? Todo activo financiero empieza a subir de precio. ¿Quiénes son dueños de los activos financieros, de las inversiones? Los ricos. Y una inflación, de la misma manera, el precio de la carne va a subir de, pongamos un ejemplo, de $10 a $20. ¿Quién es normalmente quien vive de cheque a cheque? La clase media. Entonces, como tú estás viviendo de cheque a cheque, ese cheque Te vas que eran haciendo agua. $1,000 y con eso comprabas $200 de carne, una cantidad de 1 libra, pongamos un ejemplo. Ahora con esos mismos $200 vas a comprar media libra. Quiere decir que tu cheque de cada mes te va a durar mucho menos, y el que es dueño de los activos financieros, al tener mayor valuación, se va a volver más rico. Pero, no, es que es Es, lógico. Una ajá, cosa, eso sería Abraham, por ejemplo, como yo siempre le he dicho a mi gente, le digo, oye, no tengan plata en el banco, ¿no? correcto. Porque el banco al final es eso, pues la inflación, sea cual sea el país que esté, sea baja, sea alta, siempre va a ser menos dinero. Entonces va a llegar un punto de que tú dices, no, aquí yo tengo un CD, en estos días explicando, no, aquí yo tengo un CD que me da un 5%, pero estamos hablando de que estás teniendo ese 5% y tienes un valor de la moneda que por la inflación te va bajando, que al final no termina siendo un 5%, pues dime, corrígeme, si ese 5% de un CD le quito la inflación de aquí, ¿verdad? Es decir, un 8, por No, un ejemplo, es que no, o es mayor que el porcentaje del no, CD. exacto, no me da. Y aparte, yo siempre digo que tengo un activo, el lado de nosotros que es el real estate, ¿no? El lado de lo que es la parte inmobiliaria, aparte de esa, digamos, de ese retorno, inversión que puedas tener por la renta, como dices tú, también tienes la apreciación que aquí es muy alta, pues imagínate, tú eres la Florida. Sí, es así, correcto, y creo que al día de hoy es uno de los mejores tiempos para invertir. Es por eso que hacía la analogía del tsunami, porque Ajá. normalmente la mayoría de las personas son reactivas, y el inversionista que no es muy sofisticado, lo que le llaman el smart money en Wall Street, Ujú. es reactivo también. ¿Qué pasa? Espera a ver que las cosas están subiendo para comprar. No lo hace antes de la ola. ¿Qué pasa? Los inversionistas inteligentes, ven los puntos de analítica para darse cuenta. Si todos los puntos están llevándome hacia un camino, quiere decir que posiblemente va a subir o va a bajar. En este caso, si vamos a bajar intereses, vamos a incrementar la liquidez a los mercados, quiere decir que la economía potencialmente, y la probabilidad es muy alta de que crezca. Eh, entonces, por eso es importante estar antes de la ola, porque ahí, cuando esa ola llegue, vas a tener una plusvalía muy grande, en adición a que cuando la mayoría de la gente empiece a invertir en el mercado que vea ese movimiento, Ujú. vas a tener una segunda plusvalía. Perfecto. O sea, otra cosa, hablando más ahorita, que ya vamos a culminar, ¿no? Pero quería como que hablar un poquito de lo que tú haces del Family Office, ¿no? Estamos hablando del Family Office. Explícanos rapidito en qué consiste, ¿ok? Para que entiendas un poquito de lo que tú haces. Y dentro de eso, explícanos el porcentaje Y de que habíamos hablado. aprovechando la pregunta, puedes hablar sobre lo que te acabo de preguntar, Ira, sobre el Family Office. Hay unas preguntas relacionadas a eso, que cuánto es el porcentaje mínimo de inversión que se puede, y si importa el país donde se encuentra el inversionista, lo puede hacer. Entonces, Ok, eso, pues. Queremos saber un poquito de eso. Y el real estate, ¿qué tiene que ver? ¿Qué importancia tiene el real estate, que es el área de nosotros otra vez dentro de este Family Office? claro que sí. Normalmente en los family office, es decir, es un cliente que, para dar un Ujú. ejemplo, un cliente mexicano tiene su compañía de tequila, tiene 70 años, la operó por 20 años, una tequilera muy famosa, la vende y por 200 millones es dueño por el 50%, y se queda él en el bolsillo 100 millones. Ok. ¿Qué pasa en ese momento? Bueno, y el cliente, digamos que se llama José. José se va a retirar en 2, 3 años, eh,
y ahora tiene que pensar cómo invertir ese dinero para que ese patrimonio le dure a la familia, a los hijos y a los hijos de los hijos. Entonces se sienta con su banquero privado, con su abogado, hacen lo que le llaman un Investment Policy Statement, donde van a delinear qué por ciento de esos 100 millones se debe invertir a qué. Normalmente aquí en los Estados Unidos, la manera en que se invierte ese capital es 40% a bonos, ya sea corporativos o gubernamentales, que son de bajo riesgo, un 30% a acciones, y al día de hoy están haciendo hasta un 30% en alternativos. Alternativos está considerado la parte inmobiliaria, tecnología, préstamos a la misma familia para que creen sus propias compañías. Y la diferencia es que en Latinoamérica, porque nos gusta mucho la parte inmobiliaria, hay familias que invierten el 60 o al 80% de su dinero solamente en el sector inmobiliario. Eso se Es está importante. viendo mucho que a nivel del family office aquí o de Latinoamérica. De Esa inversión. Latinoamérica. Oh, ok, De perfecto. Latinoamérica, un gran por ciento. Ahora, ese por ciento también creció mucho en Norteamérica Ujú. porque se dieron cuenta que muchos activos inmobiliarios se comportaron muy bien en las últimas caídas de la economía. Ok, ok, bueno, o sea que es parte, como siempre, el real estate es la parte, digamos, importante, Sí. pues, de todo. Es Abraham, así. antes de pedirnos, sabemos que tienes próximos eventos en Sí. Colombia y México, donde estarás participando casualmente en la parte educacional del Family Office Summit 2024. ¿Podrías contarnos un poco más sobre estos eventos y qué pueden esperar los asistentes en cuanto vayan? Claro que sí. Tenemos uno en Medellín el 23 y otro en México en Club 51 el 14 de noviembre. Ahí lo que vamos a exponer es un poquito de la compañía, macroeconomía, una estrategia fiscal donde se crea una fundación porque ahorita el gran miedo de un ultra high net worth individual, es decir, si eres Bill Gates y vives en Colombia y tienes, para ser honesto, un gobierno extremista, Ujú. el gran miedo que tienes es que vengan detrás de tus activos, es decir, detrás de tus casas, de tus mansiones, de tus activos en los Estados Unidos. Y lo que creamos es una fundación donde el cliente hace a la fundación dueño de los activos Mm. y el gobierno no va a poder ir detrás de sus activos porque él no es el Así dueño, lo es la protege fundación. más. Sí. Claro, es un asset protection Ujú. strategy, y también vamos a tener diferentes asset managers, los cuales tienen diferentes tesis de inversión para esos clientes que están buscando diversificar o empezar a invertir en los Estados Unidos. Wow, esto suena súper porque justamente ustedes lo que van a hacer en este Summit es que van a dar como productos alternativos, pues, estructuras que son eficientes para lograr, digamos, lo que queremos todo, ¿verdad? Porque lo que queremos todos a niveles no es ir en contra de a lo mejor digamos, los impuestos, te lo voy a poner más claro, de pagar impuestos, sino es tratar de ver cómo se hace para que ese golpe, oye, de impuestos no te dé tan duro. Y se puede hacer, hay muchas estrategias a nivel de todo, es solamente saber aplicarlas para que tu dinero rinda más. Exactamente, y creo que desde la parte de impuestos Ujú. es importante entender que no necesitas hacer nada ilegal. Dentro del contorno legal hay Ya, muchas estrategias para bajar tus impuestos. De hecho, real estate es uno de los mejores sectores para bajar impuestos. ujú. Y si existe las estrategias y no las estás usando, bueno, tal vez es bueno que las revises porque si puedes bajar tu impacto fiscal, creo que cualquier persona le gustaría ver un poco más de dinero en su bolsillo al final del Mira, es día. que tú lo has dicho, por ejemplo, en real estate, mira, están los impuestos al hipotecario se puede deducir, está la depreciación, la deducción de gastos operativos, que tienes gastos cada rato. O sea, si tú vienes a hacer algo, lo bueno es, por ejemplo, tú formas una LLC. Y yo no Mm. soy CPA ni puedo hablar de eso, pero por experiencia, porque tengo muchos años haciéndolo como inversionista y Sí, nosotros sí. como real estate, y tú tienes tu LLC y vienes de, o sea, de Colombia para acá. Tú le puedes agregar tu pasaje, o sea, por supuesto porcentajes, ¿no? Porque vienes a hablar sobre tu propiedad, vienes a ver tu propiedad, vienes a hacer, o sea, hay muchas cosas está también el intercambio, el 1031 exchange, que es cuando tú pasas tu ganancia a otra propiedad, está la amortización de los préstamos, las deducciones de pérdidas e inversiones. Hay veces
tú dices, bueno, esto me dio pérdida, pero también lo deduces. Está, mira, hay Claro, múltiples beneficios que se usan con el real estate, que si tú estás bien asesorado por un buen contador, un buen CPA, definitivamente eso es ya lo que te lleva a ese nivel, ¿no? por Bueno, así que ya lo supuesto. saben, ya lo saben. Si quieren llevar su conocimiento, escuchen muy bien los que están atentos ahorita a esos eventos, si quieren llevar su conocimiento al siguiente nivel y optimizar sus estrategias, no se pueden perder ahora en esos eventos. Van a aprender bastante y lo van a pasar bien también. Abraham, de verdad, no sé si tienes algo que decir de último para ya ir concluyendo. Cualquier cosa, bueno, que Irazú Ujú. o Luis que les escriban y de ahí me pueden contactar y también, bueno, de nuevo, gracias por la invitación y creo que estas estrategias son muy buenas el conocerlas porque el invertir tu dinero y empezar muy temprano trae muchos beneficios y creo que mucha gente no lo hace de la mejor manera porque no conocen todas las diferentes estrategias que tenemos aquí en los Estados Unidos, en un país súper sofisticado en el tema de inversión. Te voy a decir una cosa, Abraham, muchísimas gracias. De verdad que ha sido un honor una vez más tenerte y ratificar que a nivel con diferentes sistemas, ¿verdad? Pero siempre apalancados en el real estate. Hemos visto como aquí, por ejemplo, en el sur de la Florida, es una oportunidad de inversión, no es por nada, pero muy buena, con buena apreciación, hay estabilidad económica, los beneficios fiscales que te digo que hay muchos, ¿no? Así que bueno, yo creo que es como que unir todas esas cosas, unir conocimiento y varios profesionales en tu mismo, como hacia tu misma misión, que uno se asesore bien para lograr digamos, esa estrategia para que cuando venga el tsunami, que ya llegó, ya estemos preparados y nos beneficiamos de todas estas cosas en el futuro. Pues. Así que, bueno, muchísimas gracias, Abraham, por acompañarnos otra vez. Espero que este tiempo de verdad que haya sido útil para todas estas personas y bueno, ya estamos. Nada, y no olviden contactarnos si tienen alguna pregunta adicional sobre cómo invertir en el sur de la Florida. Este equipo que está aquí, como lo están viendo, rodeado de excelente conocimiento, lo vamos a ayudar. Bueno, Abraham, un millón de gracias y gracias a ustedes. Una vez más, cualquier pregunta, háganlo a través de nuestras redes que Abraham lo contactamos y le responde. Gracias, Abraham. Gracias a ustedes, muchas gracias a todos. Ok, bye bye.